Quiero hablar con el pastor Gustavo Ferro. Él pertenece a la iglesia Remanente Santo del Gran Buenos Aires, en la zona oeste, y tiene la deferencia de atendernos en este día. ¿Cómo estás, Gustavo? Dios te bendiga, un gusto saludarte. Pastor Pablo, amadísimo para todos nosotros, es para mí un privilegio que nos brindes estos minutos tan preciosos en la prestigiosa pantalla de Canal Luz, que llega a tantas etnias, naciones, pueblos, ciudades, barrios, localidades. Gustavo, Y nos da, sí. ¿En dónde estás ahora? Ahora, estamos en una reunión de ministros, de líderes de autoridad, rango alto, acá en Matanza, el partido de La Matanza. Así que tenemos compañía ahí. Sí, ¿le podemos dar un aplauso al pastor Pablo? A ver si se escucha. Sí, se escucha. Qué bárbaro, Gustavo. Así que bueno, desde acá un abrazo a todos los que están ahí en La Matanza participando de este encuentro con el apóstol, pastor Gustavo Ferro. Gustavo, la verdad que siempre nos ha impresionado tu testimonio, tu historia, y te hemos conocido a lo largo de algunos años. Yo tengo grabado aquel día que te conocí aquí en el estudio de Canal Luz, que habías venido con tu esposa de entonces, Alejandra, que me impresionó a mí. Te cuento lo que a mí me llamó la atención, esa Biblia que tenía, creo que era una tapa de cuero, con todos los piercings de personas que se habían entregado al Señor, que Dios le había rescatado de las drogas, y lo tenía ahí como un elemento de testimonio. Y bueno, has tenido desde entonces unas experiencias impresionantes en tu vida, como fue, también lo narraste aquí en el piso del canal, no podemos olvidar ese día, donde contaste con toda crudeza lo que fue ese accidente que se llevó la vida de Alejandra, y cómo Dios te dio entereza para estar hoy, después de estos años, de pie, sirviendo a Dios, constante en el Señor. Así que valoramos mucho ese recorrido, Gustavo. Pastor, gracias primero por tener en tu memoria parte del testimonio de nuestra vida. Es así como lo decís, exactamente. No le agregaste ni quitaste una palabra. Estuvimos en varias oportunidades cuando estaba tu papá, ese también maravilloso de Dios, junto a la pastora Mabel, tu mamá. Y recuerdo que en una de esas oportunidades Alejandra mostró esa Biblia, la cual ella decía que era un trofeo, todos esos piercings, aretes, anillos, todo símbolo que significaba una forma de vivir, una cultura, una mentalidad, ¿no? Y en eso nosotros veíamos la renuncia de cientos de personas. Tenemos también por misericordia del Señor, ¿no?, de haber impartido el Evangelio de Jesucristo acá en la zona a cientos de personas, familias, matrimonios, jóvenes, niños, ancianos, y cómo en el altar o en los distintos eventos que hacíamos en aquellos días donde se podía hacer, que eran multitudinarios, renunciaban de forma literal, después de la convicción que el Espíritu Santo daba de pecado, justicia y juicio, ¿no? Cómo la gente se sacaba esas camisetas que hasta ese momento la tenían como algo superior, un cuadro de fútbol, un color, un sombrerito o gorrita, visera, que también que era su identidad. Implica una forma. Claro, una forma. Gustavo, contame, porque ustedes los veo con un fuerte impacto en el oeste del Gran Buenos Aires. Cuando se menciona el conurbano bonaerense, como se menciona también la ciudad de Rosario, se menciona casi como una zona donde el Estado, la política,
poco puede hacer para levantar a la gente, para ayudar especialmente a los jóvenes. Y yo veo desde este testimonio que estás narrando, cómo han tenido una influencia muy fuerte en jóvenes que algunos dicen no tienen cómo enderezar el camino, ya no hay remedio. Sin embargo, ustedes han desarrollado un trabajo viendo la gloria de Dios en ese aspecto, cómo Dios, a lo que el mundo dice esto no sirve o ya no tiene, ya está descartado, sin embargo, de ahí Dios hace gente valiosa. Sí, bueno, yo creo que un factor importante a resaltar, ¿no? Es que nosotros somos de acá del partido, yo nací acá en el partido, toda mi vida viví en el partido, en distintos barrios del partido, hasta que, bueno, los últimos años lo vivimos acá en la zona donde el Señor nos ha llamado a abrir Remanente Santo. Estamos hablando de una de las regiones más populosas de la Argentina, ¿eh? Algo así, creo que algo así, más de 3 millones de personas, ¿puede ser? Sí, así es. El partido de la... Claro, sí. Es impresionante. Y creo que el haber vivido, el haber desde gateado en este partido, hasta haber jugado la bolita, la figurita, haberme después conectado con gente por ahí que andaba en la droga, en el alcohol, en todo lo que hay en estos barrios, donde pude experimentar todo lo que se siente, estar dentro de ese submundo, ¿no? Y haber vivido en un matrimonio que es prácticamente el común de los matrimonios de aquí del partido, donde estamos subyugados a una forma de pensar, a una mentalidad, donde creemos que lo máximo que hay es eso precisamente, la droga, el alcohol, el asado del domingo, el borracharse, los amigos, y que esa un cuadro de fútbol, una tribuna, se presenta como el único objetivo, el único horizonte de vida, y ahí caminan todos. Sin embargo, de ahí Dios te sacó, de ahí Dios te transformó, y estás siendo un agente de transformación. Es impresionante. Yo creo que tiene mucho que ver eso porque nosotros al haber estado ahí, hoy nosotros estamos de este lado en Cristo y podemos empatizar, entender nuestro lenguaje, nuestra administración, nuestras reuniones, todo pareciera que está como adosado a lo que necesita, al Evangelio, a la versión del Evangelio, que sin perder la esencia de lo que es el Evangelio de Jesucristo, pero adaptado a todo lo que necesitan aquí en el partido. Al ámbito donde Dios te ha mandado a trabajar, a ejercer el desarrollo ministerial. Ahora, es cierto, podés empatizar, podés entender qué está sufriendo, qué está pensando, cómo está sintiendo el joven que no tiene horizonte, el joven que ve como tal vez lo único que tiene para progresar es trabajar para algún narco, y vos podés entenderlo, pero no solo, hay mucha gente que por ahí puede acercarse desde la compasión, pero lo interesante, Gustavo, es que aquí lo que estás proponiendo de una manera maravillosa, es de ahí Dios te quiere levantar, Dios te quiere transformar. Dios no tiene ese proyecto para la vida de los jóvenes en La Matanza. Sí, no solamente que el Evangelio de Jesucristo transforma la forma de pensar y lo ubica a un hombre, una mujer en una perspectiva distinta acerca de la vida, sino que también le abre un campo amplio de posibilidades y de recursos, le abre la visión, ¿no? Y nuestro ministerio precisamente es un ministerio de impacto en ese sentido de iniciativa, decirle, mirá, este no es el fin, este es el comienzo de una vida mejor, claro, de aspiraciones, de nobles deseos, donde podés implementar en tu vida hábitos distintos, hábitos que te van a llevar a poder progresar en la vida, a sentirte autorrealizado en Cristo. Hábitos como por ejemplo la disciplina, el esfuerzo, el trabajo que generalmente cuando venimos, me incluyo, de esta clase de vida que estamos describiendo, no los tenemos. Para mí lo común era levantarse a las 3 de la tarde,
y ya uno se levantaba amargado, enojado, golpeaba una puerta, porque no tenía sentido y razón de vivir. Los domingos, sábado, domingo, lunes, era muy poco pensar en una cultura de trabajo, siempre buscando cortar caminos, menor esfuerzo, demandar a otro, y si el otro no corresponde con lo que uno demanda, uno se enoja, y el otro tiene, y porque yo no tengo, y hay una injusticia en algún plano del universo, hay una injusticia porque al otro le tocó algo bueno y a mí me tocó esto malo, y esa rebeldía, y el enojo con los padres, y la droga que está a la vuelta de la casa, que todos saben quién compra, quién vende, y nosotros que de repente vemos que ese se está llenando de plata, y nosotros decimos, bueno, yo que a mí no me gusta mucho trabajar, y bueno, ahí empezás a averiguar cómo hace para poder ingresar en ese negocio, y todo es una cadena de cosas que te va llevando, te va reduciendo como persona, como ser humano, y donde el enemigo precisamente en este ámbito hace estragos, ¿no? Es ahí donde necesitamos... Gustavo, pero vos sí, en algún punto, por lo que te veo, por lo que he visto, yo hablaba con alguien, le decía, mira, ninguno que tiene un trabajo que se desarrolla, y uno dice, pero mira todo lo que se puede alcanzar, mira la cantidad de gente que se consigue levantándose a las 3 de la tarde. En algún punto hiciste un clic en tu vida y una vez que recibiste el Evangelio también te animaste, por ejemplo, a ser constante, a ser esforzado, a insistir en un camino. Sí, nosotros, yo siempre lo cuento mi testimonio, venimos de un hogar, porque yo interpreto así la realidad. En el hogar se educa, pero también la cultura y la sociedad educa, entre comillas, pero educa. Claro. Los medios también se educan. Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi casa tuve el mejor ejemplo. Como muchos jóvenes en su casa tienen el mejor ejemplo. Acá muchas mujeres salen a las 3 de la mañana a trabajar de domésticas o de enfermeras o donde les toquen suerte. Y los hijos la ven, a su mamá que va a trabajar. Esforzándose. Sí, y que viene a la noche, que muchas veces viene cansado. Y ellos la están esperando pidiéndole a ver qué me traes, exigiéndole, demandándole. Es como un espíritu que se ha instalado. Se ha instalado en la sociedad, y por eso que distintos agentes afuera del hogar colaboran para que también se vaya conformando esta clase de mentalidad. Entonces a veces nosotros despreciamos el mejor ejemplo. Ejemplo tenemos a nuestros padres, pero adoptamos el que nos parece el más fácil, el más práctico, y el que muchas veces nosotros, como falto de identidad, que creo que le pasa a cualquier joven, siempre va a abocarse a las mayorías, porque las minorías no tienen público, no tienen aplauso. Entonces, cuando uno busca identidad y quiere sentirse alguien, busca a dónde le pueden dar el lugar más grande o el aplauso más que lo reconozca uno, porque uno quiere sentirse parte. Uno no se quiere quedar afuera. Y creo que ese es el principio del ingreso de muchos jóvenes, como me incluyo, primero en el tabaquismo, después en la droga, y después en toda otra clase de vicios, donde uno se va identificando, entre comillas, con toda esa gente que uno los empieza a ver como modelos a seguir. Y no se da cuenta que cada vez se está enterrando más en un pozo donde es muy difícil salir si no lo saca Cristo, ¿no? Gustavo, estás liderando una congregación muy grande, ahora llevando una charla adelante con líderes. El desafío de aquel que ha accedido a esta vida nueva, que le ha permitido a Dios intervenir para sacarnos del pozo, el desafío de esta vida nueva implica también la incorporación de un estilo de vida, de una manera de vivir. Lo llama la conversión, ¿no? El que... Como escribe el apóstol Pablo, el que hurtaba no hurte más, pero no es solamente ahora no hurto, sino ahora trabajo. Antes le sacaba a la gente, ahora trabajo para tener para compartir. Eso implica la determinación de adquirir hábitos saludables, hábitos que me van a llevar seguramente al éxito. Sí, yo creo que cuando alguien tiene una experiencia de conversión, prácticamente
el 100% de este cambio está asegurado. Porque uno, tal aquellos, ¿no?, que eran enemigos de los apóstoles, en el capítulo 2 de Hechos, que habían matado a Jesús y después eran enemigos de los apóstoles, y en el primer pregón del apóstol Pedro, en el versículo 2, 36, 37, dice que fueron compungidos de corazón, y ellos dijeron: ¿qué haremos ahora, varones? ¿No? ¿Qué haremos? Se pusieron a disposición de los apóstoles, como demostrando ahí el texto claramente de que habían renunciado a esa forma que tenían de ver las cosas, de verlo a los apóstoles, a los primeros pastores de la iglesia, de verlos como enemigos, a empezar a verlos como los guías, como las personas a quién seguir, a quién preguntarle. Y estar dispuesto a que me guíen. ¿Ahora qué hago? Claro, no quiero dar un solo paso más sin que me enseñen. Y yo creo que eso es un síntoma claro de lo que es una conversión. Cuando alguien tiene una experiencia de conversión como la tuvo el apóstol Pablo, que no se puede explicar de forma científica o psicológica, la persona acepta la palabra de Dios como su primera regla de conducta. Y si bien la transformación es progresiva, el impacto es instantáneo, pero la conversión es progresiva, uno ya se va haciendo dependiente de quiénes son sus líderes, su autoridad espiritual, por supuesto, de la palabra del Señor. No así aquel que solamente como un simpatizante de la fe, ¿no?, que le interesan los mensajes, le abren la mente, son motivacionales, Gustavo, pero no todavía... Esto que estás diciendo es interesante porque ya que estás ahí en un grupo de liderazgo, una de las cuestiones a identificar rápidamente es si hay alguien ahí en la gente que tengo como responsabilidad, si es alguien maleable, alguien que está dispuesto a ser guiado, porque si no está dispuesto a ser guiado es probable que todavía no haya pasado por la cruz. Por supuesto, esa es una realidad. Muchas veces vienen a nosotros casos, situaciones, y bueno, y nosotros evaluamos por la forma de conducirse de la persona en cuestión. Yo le digo, es imposible ministrar, dice, tenemos que ministrar a tal o cual hermano, y nosotros observamos de cerca algunos detalles y nos damos cuenta si hay que ministrarlo o hay que convertirlo. Yo le digo a veces, no podés ministrar a alguien que no nació de nuevo. Claro. Porque vos podés ministrar al que nació de nuevo porque se deja ministrar, busca ayuda, te considera un padre espiritual, un mentor, un pastor, un guía. Pero aquel que no nació de nuevo te ve como un igual, nada más que vos estás de este lado de la plataforma y él está del otro lado, y él se siente con la misma altura de conciencia, de conocimiento, de juicio, de análisis. Y es muy difícil ministrar a alguien que no reconoce, que no tiene una experiencia de nuevo nacimiento y no reconoce la Biblia como su autoridad máxima, y quienes están como gobierno de la iglesia como autoridades también delegadas de parte del Señor. Entonces Gustavo, yo le digo, no, a él no hay que ministrarlo, hay que convertirlo primero, hay que evangelizarlo. Claro. Hasta que no se conviertan es imposible. Por eso es una señal interesante que estás describiendo ahí de Hechos capítulo 2, donde los que se volvieron a Dios, los primeros dijeron bueno, ahora decime, explícame qué tengo que hacer. Esa es una característica que no debiéramos perder nunca. Gustavo, contame un poco cómo está la iglesia hoy ahí en el remanente santo, qué están haciendo, cuáles son los planes en este principio de pospandemia. Bueno, indudablemente hay una renovación, ¿no? Hay una renovación. Siempre decimos que una crisis no es un problema en sí mismo, sino un momento transicional de cambios, ¿no? Un momento donde hay un cierto movimiento, un cisma, ¿no? Donde un sacudimiento, y de repente los que están afirmados, proyectados y tomados de la mano del Señor son los que perseveran y evolucionan a través de una crisis. Y aquellos que no están afirmados son los que se quedan estancados, lamentablemente. Otros retroceden, otros desaparecen, y otros, como estamos hablando, si no han tenido una experiencia de conversión, lo más fácil que encuentran
es volverse a, como le pasó a Pedro cuando se enteró que Cristo no estaba más en este mundo, dijo, bueno, yo me voy a pescar, y volvió a su antigua vida, no se desnudó y se puso a hacer lo que hacía antes, hasta que el Señor lo volvió a llamar, no dijo, no, Pedro, ¿qué estás haciendo? Me amas, me amas. Y todos sabemos la respuesta de Pedro y en qué terminó, gracias a Dios, Pedro, ¿no? Pero suele suceder eso. En estos momentos hemos experimentado una renovación. Los que estaban posicionados firmes en las manos de Dios fueron los que se arraigaron cada vez más, comprobaron la fidelidad del Señor. Hoy están dando fruto en lo que están haciendo. Hay nuevos nacidos que se van incorporando, porque estas crisis hacen de que muchos en estos momentos difíciles busquen a Dios. Creo que muchas veces el Señor lo usa como estrategia. Los momentos claves de llamamiento de muchos son cuando están en su problema o sin solución, sin salida, y es donde buscan a Dios. Y por supuesto el Señor dice que el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Estamos como siempre, somos una iglesia de multiactividad, siempre trabajando, proyectando, evangelizando. Precisamente la reunión de esta noche estamos como reafirmando algunas cosas, viendo las cosas que sirven, las que no sirven, mirando las metas, si hemos alcanzado o no, haciendo los cambios necesarios para poder siempre seguir mejorando. Pero lo más importante, creo yo, es que el que dinamiza todo eso es el Espíritu Santo, indudablemente. Todo esto no se puede hacer con un buen sermón o con verborragia o con una buena dialéctica. No, sería imposible movilizar a tanta masa de gente en un partido tan hostil como el que estamos y en el lugar más hostil del partido que nos puso el Señor a ministrar. Por eso es que cada vez nos hacemos más dependientes del Señor, nos aferramos más al Señor, confiamos más en su trabajo paralelo al nuestro, porque como le digo yo a la congregación, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero también confiamos en el compañerismo del Espíritu Santo, que está trabajando en una zona donde nosotros no vemos, no percibimos sensorialmente, bueno, pero que tenemos de fe que Él lo está haciendo. Entonces, seguir insistiendo sobre los imposibles, seguir trabajando sobre las limitaciones, seguir rompiendo problemas o argumentos donde vemos o no, no visibilizamos la solución o la salida, pero la fe nos mantiene en actividad, proactuando, no reaccionando, sino proactuando, para que en breve siempre estamos esperando resultados y frutos de parte del Señor. Y creo que bueno, eso es lo que nos apasionados, vivos, con una perspectiva siempre, y no poniendo el ojo en el problema o en la carencia, ¿no? Porque están en todos los lugares. Primeramente en mí, golpeo una puerta y no se me abre, voy a orar por un enfermo y no se sana. Miren, ahora me está esperando en un rato, y les comento para que oren por mí, a todo el liderazgo, una casa donde se mueven las cosas, tipo poltergeist. Se mueven, vuelan las cosas, se rompen las sillas, las lámparas. Le dije, espérame que yo termine una reunión que tengo con el ministerio y voy. O sea que 10, 11 de la noche le voy a aparecer ahí. Y bueno, se sumó esto, que es hermoso estar con vos, pastor, y gracias por tenernos en cuenta. Por favor, los tenemos en el corazón y oramos por vos, por tu hijo, por tu esposa, por todo el equipo que te acompaña ahí en Remanente Santo. La matanza la tenemos en el corazón, así que desde acá un gran abrazo para todos, y es un gusto escucharte, es un gusto saber que estás firme en el Señor, creciendo y dependiendo del Espíritu Santo, que es, leía recién el evangelista Carlos Anacondia, una de sus frases sobre los métodos y los sistemas que terminan de alguna manera embruteciendo o limitando la fe. Lo que necesitamos es depender del Espíritu Santo. Palabras de Carlos Anacondia, pero palabras que es claramente visible en ministerios como el de ustedes, donde se animan a ser sensibles a lo que Dios quiere manifestar en este tiempo. Gustavo, desde acá un gran abrazo para vos y para todos los que te están acompañando en esta noche. Pastor Pablo,
Para todos los que están en la pantalla, les mando un abrazo desde aquí y les decimos que estamos los martes y domingos a las 2:30 o 3 de la tarde en la pantalla de Canal Luz y los sábados con Héroes a las 12 de la noche, saliendo también en esa maravillosa y prestigiosa pantalla que nos reproduce en tantos y tantos países. Gracias a Dios. Y estamos mirando ahora, Gustavo, saludos desde Encarnación. ¿Quién es? Rolón Fiedler, familia Rolón Fiedler. Ahí nos mandan la foto desde el living de la casa mirando Canal Luz. ¿Qué más tenemos ahí? Desde Uruguay. ¿Quién? ¿Quién dice? Me llamo Libertad, bendiciones al Pastor Pablo, estoy viéndolos desde Uruguay. Bueno, como estabas expresando, un cariño para todos. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Gustavo Ferro, el apóstol de La Matanza. Chao, chao, pastor. Chao, chao. Un aplauso para él. Qué lindo, qué lindo. Estaba en el medio de un servicio, estaba hablando con sus colaboradores, con el liderazgo de su iglesia y hizo una pausa para charlar un ratito con nosotros.